tan así, ¿no? Cuando empiezo a escribir para el teatro. Es decir, pienso como temáticamente, no pienso anecdóticamente, en mi caso particular. Pero que sí tengo muy claro siempre, como una imagen escénica a veces, o incluso la relación, digamos, de una imagen escénica asociada a algunos personajes que ya están ahí. Y yo tenía la imagen esa de tres chavos, no sabía si tres, pero unos chavos puestos ante un muro, un lugar infranqueable, algo que no puedes rebasar, que no puedes romper, y tenía la imagen de uno de ellos que fuera un tosudo, un dinamitero, un cuate, un radical, un anarco, como estrellándose, que era para mí como una imagen de estrellarse de pronto frente a la imposibilidad de cambiar la realidad. Esa era la imagen central que yo tenía para esa obra. A partir de ahí empecé a darme de topes, pues ahí sí yo, contra la primera escena que pasaba, y rápidamente aterricé a tres personajes, tres chavos. No tenía muy claro todavía que estaban muertos. Lo que tenía claro era que, digamos, iban a eso. Entonces empecé como a trabajar esa primera escena sobre esa primera línea, y poco a poco, conforme avanzaba, en principio era meramente como estar separados de otra realidad, de otro mundo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer una escena? ¿Cuánto me llevó a hacer una escena? O escribirla, ¿no? Pues mira, tuvo que ser muy rápido el proceso. Por fortuna, bueno, yo contaba con los actores ahí al ladito. Es decir, primero hice un proceso de improvisaciones, como que te diré, un mes muy intenso. Yo tenía claro ciertas imágenes, tenía el cuento de Jonás y la ballena por el Leviatán, que en la Biblia le hablan de la ballena como el Leviatán. Es una de las imágenes también sobre la resurrección. Se compara mucho en la Biblia a Jonás con Cristo, justamente. Jonás de alguna manera es un rebelde, como empieza el cuento. Es un pues cuestionador inclusive, por eso lo castigan y se lo traga la ballena, ¿no? Es cuestionador de la palabra de Dios. Y me acordaba muy remotamente de una película de Alan Tager que se llamaba justamente Jonás, que yo la vi cuando iba en la preparatoria, que me encantó. Y tenía esa película que era el nacimiento de pronto de un bebé y una pareja que se planea vivir de manera totalmente alternativa y diferente en su tiempo. Todo esto les parecería a ustedes sumamente hipioso, ¿no? Pero a mí me pegó, pero contuvo cuando iba en tercero de prepa esa película, de la cual conservo recuerdos muy vagos, pero tenía que ver con Jonás. Bueno, al chiquillo le pusieron Jonás. Y yo dije, pues si Jonás hubiera nacido en ese entonces, pues sería el protagonista de mi obra. Entonces te digo, tenía por un lado el asunto Jonás y la ballena, pero yo lo asociaba de inmediato a que Thomas Hobbes, cuando habla del Estado, le llama así el Leviatán. De hecho es un libro clásico de teoría política. Justamente es la imagen que tiene del Estado como un monstruo imparable y que devora prácticamente en términos de su poder a toda la sociedad, y que los individuos por lo general en política son devorados por leviatanes. Entonces por ahí se iba cocinando como la imagen. Tenía eso, tres chavos contra el muro. Poco a poco aterricé a la idea de, pues están muertos, algo pasó del otro lado. Yo dije, pues una bomba, y dado que iba a ligarlo con la historia del Café Voltaire, dadaísta, dije, pues bueno, se mete un mundo raro donde corre como dicen en Bram Stoker, la frase es de Drácula, aquella de los muertos viajan rápido. Y Jonathan Harker en Drácula
abre y cierra los ojos y da la sensación de que está en otro sitio. Entonces dije, pues un mundo donde las cosas transcurran de manera extraña, es decir, donde estos en un abrir y cerrar de ojos desaparecen, se vuelven a reunir, y que me permitiera hacer como ese recorrido sobre, de alguna manera, lo que implicaron dos revoluciones que salían del cafetín dadaísta, ¿no? Una armada, como dice ahí, armada y rectilínea, y la otra individualista y con el impulso de la libertad, y que termina en la sociedad del espectáculo. De alguna manera era ese el recorrido, y estos tres ahí metidos, evidentemente, para mí el secreto del asunto, conforme fui entendiendo más de qué iba la obra, era en evitar la fabulación directa, es decir, desconcertar finalmente al espectador, fragmentar y llegar al punto inclusive donde en apariencia se perdiera el sentido del relato, para a fin de cuentas anudarlo en la parte final, ¿no? Donde en realidad pues pensaba yo, algunas películas que me gustan mucho, La escala de Jacob, El imperio de David Lynch, Providence de Alan Resnais, la manera de narrar de Tarkovsky, es decir, algo que opera mucho más por ecos, resonancias, con una lógica más propia de la poesía que de la fabulación cerrada a la que de pronto se quiere o se piensa que de ahí, digamos, es la manera de narrar del dramaturgo. Yo creo que en este momento el dramaturgo es una criatura o practica una forma de escritura muy, ¿cómo decirles?, fronteriza, en la medida en la que, al menos en nuestro país y en habla hispana en términos generales, el dramaturgo no opera como con los sajones o con los franceses, bajo la idea de que en efecto puede vender su producto y a fin de cuentas llegar a un teatro donde le genere una renta importante, le permite al dramaturgo moverse orilleramente, digo yo, en una especie de terreno de enorme heterodoxia y preguntas sobre la escritura, que es algo que el teatro, al apartarse de la noción de entretenimiento, ha dejado un amplísimo terreno en sus formas de exploración en términos de escritura. Entonces por ahí andaba yo, pues. ¿En qué momento surge tu idea de personificar la acotación? Muy pronto. ¿Al principio? Al mero comienzo. Sí. Al mero comienzo. Bueno, no al mero comienzo. Es decir, por ejemplo, primero tuve la escena. La escena 1, con los tres chavos y estaban mis acotaciones, ¿no? Pero entonces yo dije, pues es que esta me podría ayudar. ¿Pero se rápidamente. originó de algún performance o...? No. Simplemente... No, en realidad, digamos, el recurso es algo que ya está explorado, ¿no? Es un recurso explorado. De hecho hay un texto que no sé si lo leímos en aquellos años de la fundación, el de Hamelin, de Juan Mayorga. No lo leímos, pero ¿No? sí lo conozco. Pero bueno, en ese texto, por ejemplo, hay un personaje que se llama la acotación, Hamelin, como el flautista, así tal cual, y está publicado en Paso de Gato, se consigue fácilmente. Pero en México, todo el asunto, digamos, de la mentada narraturgia, le llaman por ahí también, Chía se niega a decir que él le puso dramaturgia, sino el Rhapsody. Pero así de fácil es que
es, digamos, la dosis de narración que ha existido desde Esquilo en el teatro. Punto. Sí, entra el personaje que es el coro y nos dice qué pasó.